Mientras tanto, Tapia, Michael, ¿está por ahí? Terán, Luis, Topanta, Braulio, Vallejo, David. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Vidal, Jorge, Yacelga, Stalin, Zambrano, Israel. Listo, jóvenes. Muy buenos días con todos. Bienvenidos a nuestra semana 13 ya de clase. Entonces, debo iniciar comentándoles que el examen 3 ustedes lo rendirán el día de mañana. Día de mañana a las 6 de la tarde. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo? En el chat o comenten. ¿Están de acuerdo mañana el examen a las 6 de la tarde, el examen 3? No, Inge. No. No. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No, Inge, un poquito más noche sería. ¿Tienen clases de ¿Tienen algo ahí? clases de algo ahí? El sábado a las 8 de la noche, ¿qué opinan? ¿Pueden ahí? A las 8 de la noche entonces. Para mí ¿Alguien no también está puede el bien, día Inge. de mañana a las 8? Perdón, A las Sí, ocho, mañana a las Inge. 8. No, Inge, yo no puedo los sábados. ¿Por qué, vea? ¿Quiénes tienen problemas mañana a las 8 de la noche? Coméntenos ahí. ¿Alguien? Tiene la palabra joven Nicolai. Podría ser más noche, Inge, a las 9. 9. Ya. ¿Quién más tiene algún problema mañana a las 8? A las 9 estaría bien, Inge. A las 9 entonces. ¿Les parece bien a las 9 para que demos todos de un solo bloque ahí? Mañana sábado a las 9 de la noche el examen 3. Sí, ¿Todos pueden o alguien no puede? Ya, entiendo que todos pueden, ¿no? Entonces quedaría el examen para el día de mañana sábado a las 9 de la noche. Contenidos, lo que hemos visto a partir de los contenidos del examen 2, incluyendo lo que va a ir hoy, lo que vamos a ver hoy en esta clase. Listo, muy bien. Entonces, iniciemos, jóvenes. Analicemos rápidamente nuestro plancito de clase para esta semana. Está muy interesante y tiene que ver bastante con la aplicación de lo que ya les había comentado antes. Entonces vamos a dedicarnos a analizar un ejemplo práctico de cómo se aplica esta cuestión de los WPS y PQRs. Algo les había comentado yo antes, si no me equivoco. Entonces, aquí tenemos, jóvenes. Clase de la semana 13, tema aplicación de los PQR y WPS. En sí, ¿qué se va a ver aquí? Vamos a ver la aplicación, de qué se trata, qué tiene que ver un registro de calificaciones del soldador, el registro de calificaciones de un procedimiento de soldadura, también vamos a analizar, y en un contexto global, un ejemplo que yo tengo sobre este tipo de aplicaciones. Pues vamos a ver de qué se trata. El objetivo de esta clase y para lo cual yo intento presentarles este tema es que ustedes puedan analizar los principales criterios de un PQR y un WPS mediante el empleo de las normas pertinentes para la comprensión de los principales aspectos que conllevan la aplicación de este tipo de
documentos en la soldadura. El resultado de aprendizaje sería analizar un PQR y un WPS mediante el empleo de manuales y normas. En este caso puntual también, además de eso, un ejemplo práctico y la implementación de estos para la industria ecuatoriana. Aquí, bueno, como eje transversal lo hemos puesto vinculación con la sociedad. Entonces, ¿en qué tiene que ver la vinculación con la sociedad aquí? En que ustedes como profesionales, luego, a más de recibir su sueldo, su dinero por la aplicación de estos documentos, ustedes pueden dar una ayuda a la sociedad. Entonces, esta ayuda significa que ustedes van a mejorar procesos o van a ayudar a que una empresa sea más productiva. Entonces, esa es la idea, tener la conexión entre los conocimientos de la academia, en este caso nosotros, y la empresa que son quienes necesitan esos conocimientos y estas actualizaciones. Muy bien, entonces como el componente, como la parte o el cronograma que tenemos que analizar va a ser 30 minutos con la parte introductoria. Y luego vamos a tener 30 minutos como una retroalimentación de la clase pasada. Después vamos a entrar de lleno ya a la aplicación de estos dos documentos. Y después tendremos una pequeña conversación entre todos con respecto a este tema. Muy bien, de ahí tenemos que tener lo típico, unos 15 minutos para poder responder el foro que les he planteado en el aula virtual. Y hablando del aula virtual, jóvenes, hoy les voy a actualizar todo lo que les estoy teniendo pendiente ahí, ¿no? La verdad he pasado bastante ocupado estos días con decirles que ayer me tocó irme al Quinche, hacer unas visitas de Dual, tuve reuniones, estoy con esto de la organización de los cursos de capacitaciones y trabajos comunitarios en el INAMI y también en la parte de la FAD. Entonces estoy a full, pero hoy les voy a actualizar esta parte. Ya, entonces, bueno, con respecto, ya que topé este tema, a vinculaciones, esperemos a futuro puedan ustedes dictar cursos, dado que para trabajos comunitarios creo que no puedo tomarles en cuenta porque ustedes están en clases y los horarios son de 8 a, de 8 a 6 de la tarde, entonces tienen curso con las clases, entonces no van a poder. Ese es el problema a veces de los trabajos comunitarios. Entonces con todo les muestro. Porque en este caso me van a hacer falta unos 20 cupos, pero de lo que entiendo no puedo contar con ustedes porque tienen clases. Entonces ese a veces es el detalle. Entonces voy a buscar egresados y todo lo relacionado. Entonces lo que sí podrían son capacitaciones que son online para dictarlas, ¿no? Eso, igual tener paciencia, ustedes tienen la preferencia. De ahí ya nos faltan pocos egresados para poder terminar y ya estaríamos. Muy bien, jóvenes. Bueno, vamos que se me abre la matriz para comentarles cómo estamos con la vinculación en la carrera, ya que topé este tema. Muy bien, entonces, eso como la parte introductoria. Muy bien, ya les he tomado la lista. Vamos, bueno, hasta ahí algún comentario de los jóvenes. Entonces, lo que yo les recomendaría es que a partir de, en cuanto ya estén actualizadas todas las tareas del material en el aula virtual, tienen que tener al día, igualarse, para que luego no se les acumule. Y la idea de esto es que sea un complemento de lo que vamos viendo en clase para que sea una cuestión eficiente, ¿no? Eso, jóvenes, muy bien. Entonces, ahora, Disculpen, pasemos un poquito, dígame, joven. ¿y esto cuándo va a dar plazo para poder enviarle los trabajos? Si yo les pongo hoy, tendrían una semanita. No les voy a poner de un día para el otro tampoco. Ya listo, en que Sí, hoy estamos viernes 10. Tendrían hasta el viernes 17. Un plazo que más que suficiente, creo yo, una semanita. No les mando tampoco una monografía, tesis. Son cuestiones puntuales que van reforzando lo que vemos aquí en clase.
A ver, esa es la matriz. Entonces tenemos egresados, a personas sin vinculación tenemos 100. Entonces de estos 100, a ver, aquí está, vinculación no. Entonces tengo todos ellos para poder tomar en cuenta. Ustedes están en la parte de verde de aquí. Joven Correa, Gualotuña Nicolai, Molina. No sé si está Molina. Creo que la señorita Molina ya está, ya tiene vinculación, tiene 80 horas, creo. Ya, entonces, esa es la idea. Voy a tomar de todas las 100 personas de aquí, a jóvenes que no tengan nada de vinculación y que puedan en el horario también. El asunto es que ustedes tienen clases, entonces eso nos limita. Y es de forma presencial de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. Entonces ahí, repito, va a haber más oportunidades. La idea tampoco es que falten, ¿no? A las clases, entonces tienen que cumplir de ley. Ya, muy bien. Entonces, eso con respecto a lo que les comentaba. Ahora, con respecto a una pequeña retroalimentación de la clase anterior, entonces nos falta recuperar la clase anterior. Tuve una cuestión personal la anterior vez, pero bueno, repasemos la anterior que vimos. Habíamos visto, vamos a acordarnos un poquito. Muy bien, la anterior habíamos visto procedimientos de ensayos, rayos X, ultrasonido, tintes penetrantes, ejecución de los ensayos. Esto ya habíamos visto con ustedes, ¿verdad o no? Confírmeme, porfa. Sí, Inge. Sí vimos eso, sí, ya habíamos visto esa parte. Entonces, bueno, con una pequeña retroalimentación de esta clase que vimos, habíamos analizado algunos procedimientos, algunos criterios para poder aplicar los rayos X. También el ultrasonido, tintes penetrantes y ejecución de los ensayos. Entonces, habíamos visto que dentro de los ensayos no volumétricos tenemos todos los que son los superficiales. Entonces, justo ayer yo en la visita que hice al Quinche, estaban ahí construyendo un tanque para diésel. Entonces ahí ellos me comentaban que solamente van a hacer el ensayo visual y un poquito de tintes penetrantes en las zonas que sean más afectadas o que sea evidente el daño o la falla en la soldadura, pero solamente en zonas puntuales y que no iban a ser volumétricos ni nada de eso. Entonces, les pregunté que bajo qué norma, no me contestaron. Esta empresa se llama Ingeniería Mecánica, está por el Parque La Victoria, por el Quinche. Entonces, hay casos en que amerita y en casos que no. Entonces, como era uno solo de almacenamiento, no es que sea algo tan complejo que digamos. Bueno, ellos me comentaban que no van a aplicar ensayos o dejar una soldadura lo más prolija. O sea, es decir, una revisión tan prolija. Entonces, van a hacer un ensayo visual y en las partes más críticas van a analizar por medio de tintes penetrantes lo que me supieron comentar. ¿Por qué razón se ocupan más estos ensayos? Es porque el de tintas es uno de los más versátiles, es más rápido, relativamente barato también. Porque, como ustedes recordarán, en los ensayos de partículas magnéticas nos hace falta el equipo, es decir, un imán grande, un generador de magnetismo. Entonces ahí ya el equipo ya significa o representa un costo. Entonces, generalmente el de tintes penetrantes es el que se aplica. Entonces, eso me supieron comentar. Y el más barato, obviamente, el de la revisión visual, ¿sí? Entonces, de los más típicos. Y como les digo, depende. Si es que esto que están construyendo ya tiene un costo que no es tan elevado. Imagínense hacer una revisión de soldadura costosa de un recipiente que no tiene tanta complejidad.
Entonces saldría contraproducente, es decir, toda la ganancia se me va a ir en el ensayo. Y además, en este tipo era un recipiente pequeño nomás. Entonces, ¿de qué sirve? O sea, igual a este recipiente no es que no es que vaya a venir un inspector a revisar y todo, o hay una normativa extensa para poder aprobarle la construcción. Entonces, no se da. Pues en estos casos tenemos que ser consecuentes, no podemos nosotros invertir tanto dinero en este tipo de ensayos para aplicaciones que no ameritan. ¿Cuándo se aplica? Yo les comentaba un poquito cuando tenemos recipientes a presión de petróleos, de gas, de una gran cantidad de volúmenes, ¿sí? Entonces ahí se amerita. Y peor si es para la cuestión del Estado, entonces ahí sí hace falta tener este tipo de certificaciones o este tipo de validación de los trabajos. Entonces, en empresas grandes, cuando son aplicaciones ya muy críticas, muy delicadas. Entonces, eso habíamos visto, ¿no? Rápidamente, los volumétricos, los que pueden atravesar un cuerpo o un volumen y detectar fallas en la profundidad de este, sin que podamos nosotros ver a simple vista. Entonces, son los volumétricos, de los de rayos X, ultrasonido, ¿no? Ahora, los no volumétricos, los que son superficiales, como lo que les estaba comentando, el ensayo visual, el de tintes penetrantes, el de partículas magnéticas, corrientes de Eddy, ¿no? Muy bien, entonces eso con respecto a esta parte. ¿Algo más que recuerden ustedes? Entonces bien, habíamos visto este archivito que es súper bueno. No sé si ustedes ya lo revisaron. Yo les había subido en el aula virtual. Entonces es súper bueno y yo les recomiendo que tengan a la mano. Entonces, resume en gran parte y hasta nos menciona las normas que se tienen que ejecutar para la gran mayoría de ensayos. Como les mencionaba, es un archivito que está pensado o fue hecho por un instituto tecnológico, o el departamento de tecnología del país de Argentina. Entonces, es muy bueno este tipo y es cortito, este tipo de archivos. Entonces, esto tiene un gran resumen. De hecho, yo a los jóvenes que van a dar el examen complexivo, me tocó a mí dar ensayo de materiales, es decir, darles un pequeño recuerdo, repaso de ensayo de materiales, ciencia de materiales y una más. Ah, metrología. Entonces, prácticamente la mayoría de conceptos yo los saqué para las preguntas que yo elaboré, yo los saqué de este archivito. Entonces, de aquí, de aparte de algunos libros, ¿no? Pero en sí se basan en lo mismo, en los conceptos, criterios, esas cuestiones jóvenes. Entonces, a tener muy presente de dónde pueden sacar la información. Muy bien, ahora, entonces, ¿qué más vimos? Vimos el análisis, cómo se procedía, hasta incluso les había mostrado unos videitos, unas imágenes de cómo se hacen estos ensayos, especialmente el de rayos X, en ya una tubería o un ducto de petróleo. Entonces, esa es la forma. Recordamos un poquito que todo depende de del criterio o rigurosidad con la que se maneje esta empresa o el fabricante. Entonces, yo les comentaba que dependiendo de la aplicación, van más pruebas de rayos X. Entonces yo les comentaba un poquito. Que también, si es que el PQR y el WPS lo tiene una empresa ya y que está al día todo con todos los papeles en regla, se entiende que el inspector, cuando venga a hacer la debida revisión, no le va a hacer falta revisar tanto que digamos, porque si ya tenemos de antemano un procedimiento y a un soldador calificado, es muy poco probable que salga algo mal. Pero para esos pocos probables van cierta aplicación del ensayo, pero ya en longitudes pequeñas, no en todo el recipiente. Un segundito.
Muy bien, gracias, jóvenes. Entonces, eso les comentaba. Tener claro que un ensayo de rayos X no se lo hace a toda la longitud total del cordón de soldadura, sino simplemente es algunos tramos, dependiendo del tipo de cordón, si es que es una longitudinal, transversal, y si es que lo amerita, ¿no? Si es que una empresa no tuviera los WPS y PQR, ahí sí tienen que ser más rigurosos. Entonces, eso, jóvenes. Con respecto a la retroalimentación de la clase anterior. Bueno, la revisión de tareas, eso como les digo, ya voy a actualizar hoy. Estar pendientes, van a poder ustedes tener un tiempito de una semanita para poder entregar. Está más que suficiente, ¿no? No van a hacer cosas complejas y por favor igualarse cuando ya lo esté. Muy bien, ahora sí pasemos a nuestra parte de interés. Vamos a ver este ejemplito que yo les mencionaba. Entonces, voy a pasarles por el WhatsApp. Como les digo, esta aplicación incluso es motivo de tesis, lo que les voy a mostrar hoy. De hecho, justo hace unos días estábamos en la oficina y había un tema de tesis que era la aplicación, la implementación de estos documentos en una empresa. Algo real, ¿no? Entonces justo yo me acordé de este archivito, yo les había pasado ahí al joven tesista y a mi compañero que es tutor. Entonces con el fin de que les pueda ayudar. Entonces no es, o sea, hay información sobre esto. Y de hecho, la tarea con respecto a esta semanita tiene que ver mucho con lo que les voy a mostrar. Ustedes una, tienen que buscar una aplicación como la que yo les voy a mostrar y analizarla, dar su punto de vista y subir el archivo. Es lo que van a hacer de tarea para esta semana. Muy bien, entonces les envío el archivito, ¿no? Para que ustedes puedan irlo abriendo y lo vayan analizando. Bueno, ya que les estoy mostrando esto, los cursos de capacitaciones van a iniciar ya este día lunes. Entonces, a más tardar, yo ya voy a organizar esta parte y estarían iniciando, perdón, les estarían a ustedes adjuntando a un grupito de WhatsApp para darles las indicaciones, para comentarles cómo el link de la clase de lunes y todo. Entonces, eso sería ya, yo espero hasta hoy. Igual voy a estar un poquito medio cargado este día. Muy bien. Entonces les comparto el archivo, ¿no? Aquí está bueno, ya que está abierto esto. Aquí está la visita al Quinche. Esto es en Termoval. Ahí está la señorita Dual que me tocó ir a visitar. Ahí está estamos con la señorita y el jefe. Esta empresa se encarga de dar mantenimiento a cilindros neumáticos. Ahí la señorita estaba haciendo una rosca para un cilindro. Entonces, esta empresa es muy buena porque cuando ve que los chicos tienen, igual como muchas empresas tienen habilidad, no lo dudan y los hacen de planta. De hecho, ese señor me comentaba que un joven de Dual ya le dejaron de planta y justo hubo una necesidad y le dejaron. Entonces, a la señorita ojalá también vaya por ese camino. Y justo le están poniendo a prueba, incluso eso le dijo ese señor. Si ella trabaja bien, se pone pilas, puede quedarse ahí. Entonces, eso también es, creo, la realidad de muchos de ustedes. Hay que aprovechar. Vamos ahí. Entonces, igual, acá tengo este archivito. Este es. Pues igual, este archivo también les voy a subir al aula virtual, joven. Listo, muy bien. Entonces, abramos este archivo. Ya, ¿hasta ahí alguna preguntita tal vez, jóvenes? ¿Todo bien? De lo que vamos a ver, lo que les voy a plantear en el aula virtual y también sobre el examen que es del sábado, es decir, mañana a las 9, ¿no? No se olvidarán. Con todo ahí les deseo de acuerdo, no va a ser complicado, va a estar muy facilito. Muy bien, vamos acá. Aquí está. Entonces, lo que les mencionaba. ¿Este archivo de qué se trata? Bueno, más que archivo, esta aplicación de qué es. Entonces dice, elaboración de un WPS, PQR y WPQ para la empresa Chía Peñalosa Ingeniería.
Entonces, ¿de qué se trata esta aplicación? En sí, a esta empresa no tenía un PQR y un WPS, no tenía implementado. Entonces, eso significaba que si es que le salía un contratito con el Estado o con una aplicación media delicada o grande, siempre el cliente, ¿qué va a querer? Si ustedes fueran dueños de una empresa y tienen que construirles un edificio para una filial o una sucursal, entonces, ¿qué ustedes a quién preferirían? ¿A una empresa que tiene un procedimiento verificado de soldadura, que está más que comprobado que los cordones de soldadura que se obtengan tienen una calidad buena? ¿Eso o una empresa que no lo tenga, que simplemente mande cualquier persona por conocimiento y que no tenga un respaldo? Entonces, obviamente vamos a irnos por la primera opción. Y además de eso, esta primera opción tiene a soldadores capacitados, es decir, y validados. Tienen soldadores que pueden realizar cordones de soldadura totalmente buenos, fiables y que tienen una buena resistencia, es decir, está cumpliendo la función de soldar. Pues obviamente nos vamos a ir por la opción número uno. Entonces, dado este hecho, hay muchas empresas que se pierden contratos grandes incluso por no tener estos documentos. Entonces, aquí, por ejemplo, esta empresa ha optado por hacer un conjunto por hacer este estudio con una institución educativa, porque esto también tiene un costo, ¿no? Entonces ellos pilas mejor están haciendo que por medio de una tesis quede ya implementado. Entonces, no sé si ustedes creo que ya tienen tema de tesis, pero muchos, bueno, suele ser una buena aplicación de una tesis hacer la implementación de esto a una empresa que ustedes conozcan. Entonces eso es muy, muy interesante. Ahora, entonces, esto fue hecho, bueno, por este señor. Creo que esto es hecho en Colombia. Es un posgrado incluso. Él está siguiendo una especialización en soldadura. Entonces aquí los datos, ¿no? Proyecto de grado para obtener un título de especialista en soldadura habido acá. Bueno, en Colombia. Aquí la fecha es del 2014 y aquí comienza. Bueno, los contenidos ya los vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué es lo que primero nos dice? Entonces, veamos un poquito. Nos dice que las calificaciones de los procedimientos de soldadura, prestemos atención, jóvenes. La idea es analizar, son solo 40 hojitas, pero el contenido es súper interesante. Imaginémonos que ustedes son la persona que va a implementar esto. Entonces, ustedes tienen que dar una pequeña introducción de qué se trata esto que se quiere hacer. Entonces, miren lo que aquí pone el autor. Nos pone en contexto de qué se trata o qué es lo que se está analizando. Un primer párrafo que nos da un vistazo general. Las calificaciones de los procedimientos de soldadura y las calificaciones del soldador le permiten a las empresas disminuir costos asociados a fallas en el proceso de fabricación de sus estructuras, así como garantizar la sanidad de la misma una vez que hayan sido construidas. Entonces, esto es importante. Imagínense, si es que algo sale mal, es más costoso arreglar que hacer bien. Entonces, a eso se refiere esta parte. Entonces, si está mal un cordón de soldadura, tocaría reemplazar los componentes y soldar nuevamente. Entonces, esto significa falta, significa tiempo, recursos. Entonces, esto evitaría perder ese tipo de recursos, ¿no? Dineros y tiempo. Ahora, aquí nos pone en contexto de la empresa, dice. La empresa Chía Peñalosa Ingeniería es una empresa dedicada a la construcción de edificaciones civiles y montajes industriales. Con la elaboración de este trabajo se logró realizar la calificación de los procedimientos de soldadura para esta empresa, así como dejar calificado al soldador que realizó de manera satisfactoria dicha calificación. Entonces aquí en este caso han validado tanto el procedimiento y también, por ende, al soldador que hizo estas juntas soldadas, ¿no? Muy bien. Nos comenta un poquito que los procedimientos aquí calificados se elaboraron bajo el empleo de la norma americana American Welding Society Structural Welding Code Steel, AWS,
Y nos da aquí los diferentes puntos importantes que rigen este análisis. La de 1.1, de 1.11M, del 2010 en este caso. Entonces está ahí claro, ¿no? Aquí nos da el resumen del documento, a ver si nos interesa. Entonces está muy interesante. Primer punto, planteamiento del problema. Entonces vamos a, aquí detalle un poquito más cuál fue la situación por la cual esta empresa se vio en la necesidad de implementar estos dos documentos, el WPS y el BQR. Y vamos a ver a detalle qué es cada uno. La empresa Chía Peñalosa Ingeniería no cuenta con calificaciones para sus procedimientos de soldadura. Tampoco cuenta con soldadores que hayan sido calificados para la realización de dichos procedimientos. Esto la ha llevado a incurrir en costos elevados derivados de procedimientos inadecuados, trabajos mal realizados, pérdida injustificada de tiempo, cotizaciones por debajo del valor real. Entonces esto también suele pasar, ¿no? Uno quiere aplicar a un cierto trabajo, pero por inexperiencia o por no tener los procesos adecuados, está subconsiderado el valor. Es decir, si yo participo en un concurso y mando una cifra alegre ahí barata, me van a dar a mí el contrato. Pero ya cuando estoy elaborando, realizando, ejecutando, me doy cuenta que sí ha sido más. Entonces, ¿de dónde sale esa ganancia? Ese dinero sale del bolsillo de la persona que hizo mal o que concursó mal. Entonces ahí la empresa se ahorra, pero pierde el que está, la empresa que va, o pierde la persona que va a fabricar. Entonces también hay que analizar eso. Entonces, un adecuado procedimiento nos ayuda hasta incluso a dimensionar el costo de una cierta obra. Bueno, trabajos mal realizados, pérdida injustificada de tiempo, ¿ya? Además de la pérdida de contratos debido a las exigencias de este tipo de calificaciones en el mercado. Entonces, hay veces en que hay concursos en que les piden que la empresa tenga de preferencia estos documentos. Si no tiene estos documentos, no tiene las condiciones o requisitos para poder participar. Pues esta empresa ha estado perdiendo contratos dado que no tenía esos archivos. Entonces, imagínense. Esa es la parte del problema. Ahora, ¿cómo se justifica esta implementación? Analicemos. La elaboración del WPS, PQR y WPQ para la empresa Chía Peñalosa es de suma importancia desde tres aspectos claves. Primero, ahorrar en costos causados por el rechazo o reparación de las uniones soldadas mal elaboradas. Dos, garantizar condiciones de seguridad para las personas que van a hacer uso de las estructuras fabricadas. Entonces, también importante, y debería ser la primera, de hecho, que con un buen procedimiento se justifica el correcto funcionamiento de una estructura o un montaje industrial. Porque si está mal realizado, están en peligro las vidas de las personas, entonces tiene que estar bien realizado esto. Eso es lo que se gana al tener esta parte. 3. Mayor competitividad a partir de aumentar la posibilidad de obtener más contratos, lo que le permitirá a la empresa generar mayores ingresos, una ampliación, mayores recursos para el personal y hasta incluso actualizaciones de máquinas, comprar nuevo equipamiento y así. Objetivo de este tipo de implementación. Elaborar WPS, PQR y WPQ para la empresa que ya mencionamos bajo las normas tales. Entonces, bueno, aquí tenemos el típico objetivo que nos limita y nos dice claramente qué es lo que se va a hacer y cómo lo va a hacer. Entonces, eso es importante aquí. Ahora, los objetivos específicos, en cambio, nos van a dar, como su nombre lo dice, específicamente cuáles van a ser los pasos para que se puedan cumplir el primero, el objetivo general. Entonces, el primerito, levantamiento de información. Establecer las variables esenciales y no esenciales para la calificación de los procedimientos de soldadura para la empresa tal que ya habíamos mencionado, bajo tal norma. Entonces, es algo muy importante. Si ustedes les tocara implementar esto, tienen que sacar todas las variables, los datos, qué es lo esencial, no esencial, y lo que se tiene que saber para ejecutar estas probetas, ¿no? Muy bien. Segundo, caracterizar la calidad
de los cupones o le conocen también como las probetas, ¿no? Caracterizar la calidad de los cupones de prueba elaborados para la calificación de los procedimientos de soldadura mediante la fabricación de los especímenes de prueba y la realización de los ensayos no destructivos y mecánicos para la empresa que ya habíamos mencionado. Entonces, según la norma, hay varios, bueno, esto ya lo vamos a ver en las semanas finales cuando vayamos a la practiquita, que está pendiente, el ensayo de doblado, también el de tintes penetrantes. Entonces vamos a ver algunos. Uno que no vamos a poder analizar cuando vayamos a la práctica es el de rayos X, dado que no tenemos el equipo y requiere ciertos cuidados también en esa parte. ¿Hasta ahí algún comentario tal vez? ¿Qué opinan? ¿Les parece interesante esto que están queriendo plantear en esta empresa? Coméntenos, joven Ormaza, ¿está por ahí? Joven Soria, coméntenos un poquito. ¿Qué opina? Hasta ahí, muy interesante. Falta analizar cómo va a ser la ejecución. Muy bien, continuemos. Eso con respecto a dos objetivos específicos puntuales. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenos días. ¿Cómo le va? Coméntenos, joven Soria, ¿qué dice? ¿Qué opina de esta implementación? Bueno, creo que tienen problemas con el micrófono del joven Bray. Continuemos. Entonces, sí se van dando cuenta de la estructura de este tipo de documentos. Primero, la introducción nos sitúa en un contexto general y luego en uno muy específico que es el ya de la empresa. Luego se plantea el problema, porque para cualquier trabajo que da solución a algo tiene que haber un requerimiento o problema. Entonces, acá, eso es lo típico que les pueden preguntar en un trabajito, por ejemplo. Les piden, vea, ¿sabe qué? Deme haciendo un informe de tal cosa. Entonces, por lo general, siempre suelen tener esa estructura. Introducción, ¿cuál es el problema? ¿Cómo se justifica lo que se quiere hacer? Luego se plantea y ya se aterriza, como se dice, una idea ya bien planteada en el objetivo general. Y después los objetivos específicos son quienes son los medios por los cuales se detalla y se va a conseguir el objetivo principal, ¿no? Muy bien. Luego van, lo típico son los antecedentes y después de eso ya comienza todo. En los antecedentes, como su nombre lo dice, tenemos que tener todos los datos iniciales para poder trabajar. ¿Sí? Entonces leamos un poquito. Dice, empresas colombianas y del exterior como Ecopetrol, Montajes JM, Montajes Morelcol, entre muchas otras, en la actualidad cuentan con procedimientos de soldaduras calificados, así como soldadores certificados o calificados para realizar dichos procedimientos. Todo esto debido a las exigencias del mercado por la necesidad de garantizar la integridad de las estructuras fabricadas. Entonces, esto ya no es una novedad. Muchas empresas ya cuentan con estas cuestiones. Ahora, en el caso de la empresa que estamos analizando, es una empresa creada en el 2011. Se dedica sus actividades a la elaboración de estructuras metálicas, de edificaciones civiles y montajes industriales. Esta empresa nunca ha calificado los procedimientos de soldadura que emplea para elaborar sus estructuras, ni tampoco ha calificado a los soldadores que la empresa utiliza para realizar dichos procedimientos. Entonces aquí está ya en desventaja. Muy bien. Marco conceptual, bueno, aquí nos da siempre, en todo informe, siempre tiene que haber una parte que explique ciertos puntos importantes para que cualquier persona que lea este documento o el informe que ustedes realicen pueda entender de qué se trata, ya sea un abogado, porque eso es lo típico. Claro que ustedes hacen el estudio, hacen la propuesta, pero esta propuesta tiene que pasar por varios filtros. Por ejemplo, el filtro de la parte jurídica, es decir, los abogados del conjunto el equipo que analiza la normativa. ¿Por qué tienen que analizar ellos? Para ver si es que procede de acuerdo al tipo de empresa que es,
de acuerdo a los estatutos, a los lineamientos que tiene inicialmente como medio de funcionamiento, ver si no se contrapone a eso. Entonces tiene que analizar, por lo general, tiene que analizar varias personas que no tienen nada que ver o no conocen de la mecánica industrial. Entonces, por ejemplo, un abogado, ¿qué va a saber si ustedes les hablan de un procedimiento SMAU, por ejemplo? Si ustedes les hablan sobre posiciones de soldado, no les van a entender. Pues la idea es que ustedes puedan mostrar ciertos conceptos básicos para que hasta un abogado al leerlo pueda entender de qué se trata. Pues para esa razón existe este marco conceptual, es decir, los diferentes conceptos que una persona tiene que saber para entender el documento. Ahora, esta parte es muy delicada, tampoco ustedes pueden poner cualquier cosa. Es decir, los conceptos tienen que ir de acuerdo a las cosas que yo voy a tomar en cuenta o voy a mencionar en el documento. Por ejemplo, debo hablar sobre qué es una norma, qué es el procedimiento de soldadura que yo quiero aplicar. Por ejemplo, si estoy hablando de una TIC, debo de explicar qué es una TIC. Si hablo de electrodos, ¿qué es un electrodo? Si hablo de ensayos, ¿qué es el ensayo de radiografía? Y así, entonces esa sería la clave, ¿no? Entonces en este caso, para esta aplicación han puesto proceso de soldadura según la norma AWS. Pues obviamente, nos tenemos que poner qué es soldar prácticamente. Pues aquí nos va mencionando, ¿no? Ayúdenos leyendo, señorita Molina, este concepto de aquí, el primero. Proceso de soldadura según la norma AWS. ¿Qué es soldar dependiendo de esta norma? Perdón, en función de esta norma, ¿qué es? A ver, vamos. ¿Quién más nos puede ayudar? Vamos con joven Terán. ¿Está por ahí? Ayúdenos con la lectura. Después va el joven Carrillo. ¿Está por ahí el joven Terán? Joven Carrillo, por ahí. Presente, Inge. A ver, ¿de dónde? A Este ver, parrafito de aquí, lo que no está con negrilla. ya. Es un proceso de unión que produce coalencias del material por calentamiento de estos a la temperatura de soldadura, con o sin la aplicación de presión, o por la aplicación de presión solamente, y, y con o sin el material de aporte. Con o sin el material de aporte, perdón. Listo, Inge. Muchas gracias. Muy bien, entonces prácticamente es eso. Soldar es unir elementos que van a coalescer. ¿Qué es coalescer o qué es la coalescencia? Es cuando dos elementos se funden. Hasta su nombre lo dice, ¿no? Como una colada. Se cuaja ahí. Entonces esa sería la idea. A veces con material de aporte y en otras donde no hace falta material de aporte. Bueno, aquí términos principales que tiene que saber un abogado si es que lo lee. Yo les mencionaba, para analizar esta propuesta, analiza primero un abogado, el departamento jurídico y luego también tenemos la parte del departamento financiero. Entonces hay algunos filtros para que una empresa suelte los dineros. Entonces, ese es el asunto, jóvenes. Entonces, hasta imaginémonos un economista o una persona que esté manejando las cuentas, un contador, tiene que entender de qué se trata para ver si es que justifica o no este desembolso del dinero. Entonces, por esa razón tienen que haber estos términos, ¿no? Para que vayan entendiendo y la persona, después de haber leído todo el documento, sepa de qué se trata y pueda tener los datos necesarios para poder aprobar o no aprobar la construcción, es decir, el visto bueno. Muy bien, entonces, bueno, ¿qué es una junta? Es un ensamble de miembros o los bordes de los miembros que se han unido o deben ser unidos. Obviamente, ¿no? Una junta. Una junta tope, una junta entre dos miembros alineados aproximadamente en el mismo plano. Entonces aquí tenemos una junta tope, por ejemplo. Hasta ahí hay figuritas, ¿no? Aquí la clave es no ponerse uno mismo a dibujar. Imagínense este dibujito nomás ya les lleva tiempito en el AutoCAD. Entonces, aquí la clave es citar. La norma AWS mismo ya tiene un montón de imágenes. Y las PEPA, las que son las precisas para poder explicar esto, ¿no? Podemos simplemente citar. Aquí está, fuente AWS 2001.
Bueno, otros tipos de juntas, la junta en esquina, la junta tipo T, junta en traslape, junta de borde, junta de pestaña, junta empalmada, y hay varias. Bueno, esto de aquí yo entiendo que ustedes ya lo tuvieron que haber visto en soldadura, ¿no? Bueno, ya que topo este tema un poquito, ayer cuando fui a la visita de los jóvenes duales, el jefe de ahí me estaba comentando que todo bien con los jóvenes, pero no sabían afilar brocas. Y eso me sorprendió porque eso sí se les da a ustedes. ¿Quiénes de ustedes saben afilar brocas? Coméntenme. ¿Saben afilar todos brocas aquí? Yo de mi parte, ¿Saben? sí, ingeniero. Ya, muy bien. ¿El resto sí pueden afilar brocas? Eso es pan de cada día en cualquier empresa. Entonces, eso es muy facilito. Bueno, yo pienso hacer un tutorial ahí para enseñarles porque sí me llamó la atención que muchos no sabían. Y no es tan complejo, es solo una cuestión de tino, practicar un poquito. En todo caso, cuando vayamos a la práctica de los ensayos, ahí si alguien quiere que les explique cómo afilar una broca, traigo una broquita, les explico, es rapidísimo. Cuestión de un minuto. Y el asunto es que los jóvenes ahí, en la empresa esta empresa de Dual, me estaba diciendo que no sabían cómo afilar brocas, entonces chuta, y me sorprendió eso. Es que son cosas bien básicas que, chuta, hace falta que no se olviden. Yo entiendo que sí les deben haber enseñado, pero la mente es frágil. A veces con la falta de práctica se aprendió una vez, pero si no se practica se puede uno puede olvidarse. ¿Qué más me dijeron? Me dijeron que el Inventor le mueven bien, el Inventor, el AutoCAD, el SolidWorks, todo bien. Me dijeron que en la cuestión de los cálculos de engranes como que no estaban tan prolijos ahí. Entonces ahí como que se han olvidado. También tener presente esa parte. Cálculos de engranes y todos los criterios para poder fabricar. Se habían olvidado. Entonces de eso también me habían comentado. Y también la parte de la práctica. Práctica de soldado, en máquinas de herramientas que estaban con un poquito de nerviosismo al aplicar. Entonces, eso en el quinche y también en el termoval. Pero eso le comenté, es cosa de práctica. Entonces, la cosa es hasta uno conocer la máquina, tener el tiempito, la confianza para poder eh, aplicar todo lo que hace falta con todas las de ley. Entonces, hace falta un poquito de práctica y todo. Entonces, eso lo estaba comentando. Eso, jóvenes, pilas cuando vayan a las empresas. Lo primerito que les van a preguntar, tienen que saber. De decir, vea, deme afilando esta broca. Entonces, siempre tener claro cómo se afila. No olvidarse. Si aprendieron una vez, yo pienso que ya no se olvidan. Pero la cosa es aprender. ¿Sí? Muy bien, vamos ahí. Esto como un pequeño paréntesis. Bueno, ¿qué es una ranura? ¿Qué es un bisel? Bueno, aquí tenemos, dependiendo de la junta, quienes nos dicen esto cómo hacer, la norma. Si es que le hago en la una bisel, en la otra le hago ranura. Más tipos de ranura, soldadura de ranura en V sencilla y en U, en J y algunas más. Doble bisel, bisel simple, una V ensanchada y algunas más. Muy bien, cara de la ranura. Aquí tenemos una imagen muy explicativa, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cara de raíz y cara de ranura. Tenemos aquí, como podemos ver. Tenemos cara de raíz y cara de ranura. Entonces, en este esquema nos va indicando de qué se trata. La ranura y la cara. Entonces, cuando se aplica esto, todo depende del material y también de los espesores. Hay casos en que se puede aplicar de esta forma, como podemos ver, ¿no? Muy bien. Ángulo de ranura, obviamente eso ya sabemos de qué se trata. Muy bien, ¿qué más? Aquí nos da ciertos parámetros que dependen también de la norma. Eso nos recomienda. Profundidad del bisel, profundidad de bisel, una abertura entre biseles también, ¿no? Hay casos en que se puede dar esto. Tenemos algunos ángulos, más biseles y así. Bueno, no voy a andar mucho en esta parte porque esto entiendo que vieron en soldadura. Igual, repasar, este archivito es súper bueno.
aquí está prácticamente todo, ¿no? Lo que me hace falta que sepan para que me entiendan esta parte. Muy bien, raíz de la junta, igual aquí algunos tipos de, o sea, con respecto a la zona de la raíz, nos dan algunas disposiciones, igual depende del material y también en los espesores. De esto dependerá si van a ser una o dos pasadas o más. Apertura de raíz, o lo mismo que es la separación de la raíz de la junta entre las piezas de trabajo, cara de la raíz y algunas partes más. Saneamiento de raíz se refiere a la parte de dejar a punto el cordón una vez que ya se haya soldado. ¿Qué es el metal base? Metal de aporte, bueno, eso ya es fácil de entender. Temperatura de precalentamiento, esto es interesante. La temperatura del metal base en el volumen circundante al punto de procesamiento de soldadura inmediatamente antes de iniciarse el procedimiento de soldadura. Bueno, aquí le faltó una coma a la persona que hizo. Pero es en sí calentar la zona de donde yo voy a soldar. ¿Por qué se calienta? A veces cuando tienen espesores grandes, hace falta que tenga un precalentamiento para que no sea un cambio de temperatura brusco. Ya sabemos qué causa esto, ¿no? Causa cierta fragilidad. Entonces, para evitar esto, y si estamos hablando de un material duro, tiene que hacerse un pequeño precalentamiento. Temperatura de entrepasadas. Leemos esta parte. Dice, en una soldadura de múltiples pasadas, la temperatura del área de soldar entre los pases de soldadura. Entonces, eso es lo que les comentaba. A veces cuando son elementos gruesos y son varias pasadas, hasta llegar a hacer toda la pasada ya pasó un tiempo. Y en ese tiempo se enfría, entonces ahí hay que tener cierta temperatura constante ahí, ¿no? Para que no se den estos cambios de temperatura. Posiciones de uniones soldadas de ranura y lámina. Bueno, esto ya, las posiciones, ¿no? Esto ya lo conocemos. Ya, esta parte es la interesante. Dice, ¿qué es un WPS? Es Welding Procedure Specification, dice. Son los métodos detallados y la práctica, incluyendo todos los procedimientos de juntas soldadas involucradas en la producción de elementos soldados. Entonces, prácticamente son los procedimientos de cómo se suelda el WPS. ¿Qué es la calificación? Es la demostración que las soldaduras hechas por un procedimiento específico pueden satisfacer los estándares prescritos. Con estándares estamos hablando de qué es lo que nos recomienda la norma para cierta defectología, si pasa o no pasa, ¿no? Muy bien. ¿Qué es un PQR? O bueno, con el nombre completo, Welding Procedure Qualification Record. Entonces, esto en cambio es un registro de las variables del procedimiento de soldadura usadas para producir un ensamble soldado. Aquí también le falta una coma. De prueba y los resultados de las pruebas conducidas en el ensamble soldado para calificar una especificación de un procedimiento de soldadura. Entonces aquí nos está hablando sobre el registro de las condiciones para poder crear este documento. ¿A qué se refiere? Condiciones, pues, nos está hablando del tipo de posición para soldar. Nos está comentando sobre los parámetros de la máquina, el voltaje, el amperaje y algunas cuestiones más. Entonces esto queda ahí verificado. ¿Por qué razón? Porque si la idea es tener el procedimiento listito solo para ir a utilizar. Entonces, si ya fue validado con estos parámetros y una persona nueva, por ejemplo, quiere hacer este procedimiento de soldadura, se va a este documento, el del PQR, y dice, a ver, muy bien, me está solicitando que ponga la máquina en tal amperaje, en tal voltaje. Entonces ahí ya me va recomendando y es muy probable de que salga una soldadura buena, porque estoy siguiendo los parámetros de una soldadura que ya fue verificado. Bueno, soldador no hace falta especificar, se entiende, ¿no? ¿Qué es el elemento soldado? También certificación del soldador. Leamos esta, dice. Certificación escrita de que un soldador ha producido uniones soldadas que satisfacen un estándar preestablecido del desempeño del soldador. Entonces, es una certificación que valida al soldador mostrando que es válido, que lo que él hace sí está de acuerdo y es satisfactorio para las
los criterios de aceptación. Pueden ser mecánicos, pueden ser de forma y así. Bueno, otra cosa más que es importante, las exigencias del contratante. Bueno, en este caso es esta empresa Chía Peñalosa. Entonces aquí también no es que es cualquier cosa lo que se pide. Siempre, por lo general, tiene que estar de por medio una ley o un manual para los criterios de ejecución de lo que estamos analizando. ¿Por qué razón? Porque si es solo así al ojo, nunca va a tener validez. Pero si tiene ya el respaldo de una norma como la AWS y la subsección dedicada a esto, es válido. Especificaciones de la estructura. Bueno, aquí nos está hablando sobre algunos materiales que se han ocupado para ciertas estructuras. Entonces aquí nos está hablando, nos da un pequeño resumen de los perfiles que esta empresa maneja. Tenemos el perfil, los IPE 80, IPE 100 y todo el rango de materiales que ellos ocupan. Nos dan los parámetros del ALMA, el parámetro del ALA. Sí, entonces ustedes recordarán qué es el ALA y qué es el ALMA. Ya aparece una conversación de ángeles de esto. ¿Alguien sabe alguien que nos comente qué es el ALMA y qué es el ALA? ¿A qué se le conoce? Como el ALMA y el ALA. Si me escuchan, jóvenes. Ahora vamos con el joven Portilla. ¿Sabe usted, joven Portilla, de qué se trata esto? El ALMA y el ALA. No. Joven Correa, ¿qué opina? ¿Está por ahí? El alma, ya dije más o menos, no es del interior del material, algo así. Exactamente. Sí, prácticamente es eso. ¿Y el ALA qué es? Eso sí no sé. El ALA es esta parte. Como la parte de la viga que está en voladizo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los perfiles IP. Tenemos varios tipos, varias formas, ¿no? Pero bueno, aquí esta empresa quiere validar su procedimiento y nos está incluyendo incluso todos los perfiles que ellos manejan. Bueno, esto de aquí se lo puede sacar de cualquier manual del fabricante. Hacen incluso perfiles en ángulo. Perdón. Los IP y los HA, los WF y algunos más. Entonces estamos hablando de perfiles estructurales. Ya, entonces aquí nos está mostrando ahora cuáles son las variables va a definir. Y esto era un objetivo específico que ustedes les recordarán. Variables esenciales y no esenciales en la calificación. Veamos un poquito a ver si es que nos da un pequeño panorama de qué es. Dice, a partir de la tabla 4.5 de la norma American Welding Society Structural Welding Code Steel, se establecieron las variables esenciales y no esenciales que deben ser tenidas en cuenta durante la elaboración de los procedimientos de soldadura. Entonces, estas variables esenciales de este levantamiento de la información no fue solo lo que a una persona le dio la gana, ¿no? O lo que él cree que es así, no. La misma norma nos recomienda qué variables debemos sacar, y esto lo vamos a evidenciar ya en el documento final, el PQR y el WPS. ¿Sí? Como variables esenciales está. Veamos qué nos dice. Veamos que está acá una tablita. Ahí, acá está. Variables esenciales. Primero, el espesor empleado. Pues una variable esencial que tenemos que saber es este procedimiento con qué espesor es el que se va a validar. Entonces, eso es importante. El espesor. Después, aquí, en este caso no es solo uno, sino que son varios espesores. Por ejemplo, el de 3/8, el de 1/8, 3/4, son los espesores con los cuales se va a hacer este documento PQR para esta empresa. Los espesores, jóvenes, variables esenciales. Después nos habla sobre la junta a ser soldada, el tipo de junta, también es una variable, si es que es una junta a tope,
Es que es una junta en T y algunas más. Son variables, ¿no? Junta, hacer soldado. Proceso de soldadura. ¿Qué tipo de proceso? Entonces, en este caso es el SMAU. El normalito con arco normal. ¿Sí? Proceso SMAU. Y aquí nos va comentando. Entonces, si estoy hablando del proceso SMAU, aquí van todos los parámetros del amperaje, la parte del voltaje, el avance y algunas cuestiones más. Por ejemplo, cómo sería la protección para los gases, en qué condiciones se va a soldar, si hace falta un precalentamiento, todo esto de aquí se analiza como parámetros esenciales, ¿no? Todo lo que conlleva el proceso de soldadura en sí. Luego tenemos el metal de aporte, es decir, a qué materiales de aporte nomás, perdón, qué material de aporte nomás se puede tener y cuándo se lo aplica. Igual esto no es que es algo inventado, algo dependiendo del criterio de alguien, no, es de acuerdo a la misma norma lo que recomienda. Pues en este caso ellos van a aplicar el electrodo que es como para trabajo fuerte, el del 6011, que es para comer, para fundir, y el otro que es el de remate, el 7018. Entonces, este de aquí es como para el acabado nomás, ¿no? Si ustedes han tenido la oportunidad de soldar, siempre este electrodo, el 7018, nos permite darle un acabado súper bonito ahí a los cordones. ¿Ya? Entonces, eso, jóvenes, ¿qué más? Entonces, si ustedes se fijan, ya vamos definiendo varios parámetros, los electrodos, el tipo de soldadura y varios más. Luego tenemos, bueno, aquí nos da, ¿no? Lo que les mencionaba, la dimensión de la probeta, perdón, de los electrodos, las especificaciones de los electrodos, el rango de amperaje, 70 a 120 y así. Entonces, como ustedes saben, a veces de las cosas más complicadas de soldar es, entre comillas, complicado, ¿no? Es encontrar el punto ideal de la máquina. Es decir, a qué amperaje va a trabajar bien. Una vez calibrada la máquina, ya tenemos ¿qué será? El 70%. De ahí el resto ya es soldar y soldar, ¿no? Muy bien. Luego van los diámetros de electrodo. Aquí nos da también nuestros parámetros. ¿Son parámetros esenciales o no esenciales? A ver, alguien que nos haga acuerdo para participar. Joven Paucar, ¿qué opina? Sí, Inge, ¿Es dígame. el diámetro del electrodo es uno esencial o no esencial? Es esencial, Inge, porque hay que ver el material que se va a soldar. Correcto, y en este caso, los datos del electrodo. Muy bien. El amperaje, también ya les estaba comentando, tiene que haber un amperaje adecuado. Lo más complicado a veces, como les digo, es dejarle a punto a la máquina. Perdón. El tipo de corriente, también, con la polaridad adecuada, también son parámetros esenciales. Ya mismo acabamos, jóvenes, ¿sí ven? Y prácticamente está cernidito todo lo que ellos han hecho. Luego también, en este caso, esta empresa, ¿qué es lo que le interesa a la empresa? Tener el procedimiento para varios tipos de posiciones. En este caso han hecho 1G, 2G y 3G. Entonces, si ellos tienen ya validado en 3 posiciones, pueden hacer un montón de aplicaciones, joven. Bueno, aquí incluso están ya, en esta tabla 3 nos están indicando las posiciones que ellos quieren validarse. 2G, 3G. Para ranura plana, vertical, vertical y la mezcla entre ambas. En este caso ha sido una ranura CJP, que significa junta con penetración completa. Igual, esto no es inventado, es sacado todo de la AWS. Entonces, ya les digo, la clave es saber de dónde sacar la información. El metal base en este caso es un ACTM A572, grado 50. Será el metal base con el cual se calificarán los procedimientos. A ver, ¿alguien recuerda, jóvenes, qué significa esto de grado A50? ¿Qué significaba esto? ACTM A572. Ya vimos eso con ustedes, jóvenes. ¿Alguien recuerda? Puede ser esto pregunta de examen complexivo o examen final. ¿Qué significaba esto? ASTM A572.
¿Alguien recuerda, jóvenes? Señorita Palomeque, ¿qué opina? ¿Se acuerda de qué se trata esto? ¿Qué significa este número? Ese número era sobre la clase de acero. Era un acero de... No, entonces no sé. No mucho. Por favor, continuamos con la reunión. Es que eso sí nos dio cuando estábamos buscando y era un acero de alta resistencia y baja radiación. No tanto, pero bueno, sí se está acordando un poquito. Sí, y se usaba en... Bueno, eran usos estructurales y ahí daban los grados 42, 50, 60 y 65 y eso representaba el límite elástico. Por ahí va. En sí, este número de aquí representa la capacidad en resistencia de este acero. Entonces hay aceros que son el A36, por ejemplo. Me está hablando que tengo 36.000 PSI de resistencia. Entonces en este caso, cuando hablamos con este tipo de designaciones, nos da la resistencia ahí. Y eso más que darnos, por ejemplo, un acero 1020 y así, en este caso, según ACTM, nos da la resistencia. Ya, eso era casi, bueno, sí latinó, señorita Palomeque. Paola, perdón. Muy bien. Me alegro que se acuerde. Vamos ahí. Tipo de ranura también es una parte esencial. Nos da aquí todos los datos, ¿no? Geometría de la junta, cómo se tienen que tener los biseles, las ranuras, el saneamiento de la raíz, cómo se va, una vez realizada la soldadura, cómo se va a analizar, cómo se va a dejar a punto la raíz. No podemos dejar con limallas o con escorias, ¿no? Como ustedes ya saben. Ahora, ¿cuáles son las variables no esenciales? Entonces tenemos, por ejemplo, la técnica de soldado. En este caso dice, se estableció la técnica de soldadura a emplear cordón recto para pases de raíz y oscilante para pases de relleno, de nivelación y de presentación. El de presentación es el final, ¿no? Entonces aquí nos está hablando del método de soldadura, es decir, si es que hago bolitas, si es que hago un elemento progresivo de vaivén, entonces esto de aquí ya depende de la técnica, cuál es la que domina el soldador. Número de pases, también esto lo recomienda la norma según el espesor, ¿no? Es cuando ya son espesores grandes. No basta con uno solo, sino que ya son algunos. La secuencia de los pases también nos da aquí un criterio. Entonces son cuestiones no esenciales, pero importantes. O sea, al decir no esencial no es que no importa, ¿no? En otras palabras, lo que nos quiere decir ahí es que pueden haber varias opciones. Eso es lo que dice. No es tan riguroso. ¿Qué más? Velocidad de avance también es una parte no esencial. Que depende cómo sean los tiempos de trabajo y algunas cuestiones más. Listo, aquí ya vamos a la parte final casi. Formatos WPS y PQR. Entonces aquí el formato para esto ya nos da, creo que ya le subí también al aula virtual, ya nos da la norma AWS, ya nos dan los formatos. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es llenarlos y acoplarlos a nuestra necesidad. Generalmente suelen estar en inglés, pero entiendo que también sí hay formatos que están en español o castellano, ¿no? Material empleado para la elaboración de los cupones, bueno, estos son las probetas, ¿no? Cupones o probetas. Aquí nos da, en este caso es un ACTM A572, grado 50 y nos da las dimensiones. Ya, aquí nos comenta un poquito, dice, este material será empleado para elaborar los cupones de prueba con el fin de calificar los procedimientos de soldadura y al soldador, y cuyas dimensiones corresponden a las exigidas por la figura 410 de la norma AWS. Pues aquí nos dan algunos parámetros, nos dan también nos da un rango de espesores y nos justifica que por qué se ocupó tal espesor. Ya, ensayos no destructivos. Aquí nos va a especificar según la norma para esta validación qué ensayos son los que hacen falta realizar. Dentro de los no destructivos
tenemos el ensayo, la inspección visual y también la prueba radiográfica. Es lo que se va a analizar en para validar estos procesos de soldadura, estos cordones, ¿no? Los que se va a fabricar. Se va a validar con la inspección visual en primera instancia y luego sí la prueba radiográfica. Especímenes de prueba, bueno, aquí también ya nos va a dar. Tenemos aquí cuántos nos da las características de la probeta. Entonces nos da el espesor. Aquí está, ¿no? ¿Cuál es el espesor? Va a ser mayor a 1/8 y menor a 3/8. Luego nos da algunos parámetros que son, por ejemplo, el doblez, cómo se lo va a hacer según la norma correspondiente. El doblez de cara. Y también nos da parámetros de la lámina que se va a analizar. Especímenes de prueba. Entonces aquí vamos a tener algunos. Van a haber probetas en 2G y en 3G, porque como ustedes recordarán, ellos quieren validarse en 2G y 3G. Entonces aquí tenemos. Aquí, bueno, aquí es una nomenclatura, es una forma de nombrar las probetas, tal cual tenemos acá. Primero la posición, luego va la junta y luego el número de probeta. Entonces, en este caso, para validar este procedimiento se ha obtenido o se ha sugerido, según las normas, van a ser 6. 6 probetas para 2G y 6 probetas para 3G. ¿Sí? Un ratito. Listo, jóvenes, muy bien, continuemos. Entonces estamos viendo que tenemos los parámetros, el tipo de sección y con qué criterio se van a seleccionar las 6 probetas, ¿no? 6 para 2G y 6 para 3G. Ahora, ensayos mecánicos, los que anteriores vimos, los que vimos recientemente son los ensayos no destructivos. Ahora, ensayos mecánicos tenemos doblez de cara para especímenes doblados transversalmente y el doblez de raíz para especímenes doblados transversalmente también. El ensayo de tensión de sección reducida también se tiene, ¿no? Además de eso, según la norma suele recomendar un reensayo. Entonces, ¿qué es el reensayo? Analicémoslo acá. Es para que no quede ninguna duda de lo que se está haciendo, ¿no? En la tabla 6 se enlistan los especímenes obtenidos con el fin de realizar el reensayo de los mismos de acuerdo a lo permitido en el capítulo 4, numeral tal, de la norma AWS. Todo esto debido a fallas presentadas en los especímenes 2G, por ejemplo, en la posición 2G y el espécimen 4, y en la 3G también el espécimen 4. Los cuales no aprobaron los criterios de aceptación exigidos en el capítulo 4, numeral tal, de dicha norma. Entonces, hay cierto parámetro. Por ejemplo, si yo realizo 6 probetas y varias de ellas, o una o dos, salieron con graves fallos, se puede hacer un reensayo con el fin de no dejar dudas, es decir, descartar cuestiones de procedimiento o alguna cuestión. Entonces se hace este reensayo, ¿no? Es la última carta antes de poder dar por malo a esa junta. Ya, aquí nos comenta especímenes para el reensayo. Los que se va a hacer esto va a ser en la 2G y 3G, las probetas 7.8, 7.3. Y se va a hacer
una doblez de cara y también una sección reducida, es decir, una tracción a la 3G a la pieza 7. Muy bien. Ahora, jóvenes, bueno, les propongo en este momento irnos a responder el foro de esta semanita que nos corresponde. Con eso también tenemos un tiempito para estirarnos y también distraernos antes de continuar. Ya, denme un segundito y ya les planteo el foro de esta semanita. Listo, jóvenes. Entonces yo les he acabado de poner en el aula virtual la pregunta del foro de esta semanita. Los dirijámonos al aula virtual a la semana 13 y respondamos. Son las 8:24. Tenemos hasta las 8:39, por favor. 8:39, ¿no? Estamos bien, 25. Sí, 8:39 estamos aquí.